Buenas, buenas. Bienvenidos a Probabilidad Estadística número 52. Es una linda tarde soleada, por lo menos aquí, en este lugar del planeta, como para divertirse, como para encerrarse en casa y estudiar. El día que quieran salir seguramente va a llover, pero cuando tengan que estudiar seguramente el día va a estar lindo, por eso hay que encerrarse en casa los días que está lindo y aprovechar a estudiar y bueno, en realidad motivarse. Es un entretenimiento, alguno por curiosidad y otro por estudio o necesidad para rendir un examen, sí, hay que hacerlo. Es la obligación de poder aprobar. Bueno, como siempre de costumbre estábamos todavía con este problema. No es que decir, digamos, no soy pesado, insistente con lo mismo. Lo que pasa es que el problema existen una serie de ítems que se pueden ir dilucidando a medida que vamos realizando los problemas. Voy a prender la luz porque este sube, baja la luz del sol, qué sé yo, por las dudas. Entonces, bueno, el último punto era el H. Calcular la probabilidad de que sea defectuosa la primera tuerca y defectuosa la segunda tuerca, pero con reposición. Habíamos hecho esto con reposición. No voy a repasar lo mismo, ya lo hicimos en el video anterior, así que vean el otro video. Vamos a hacer lo mismo ahora. Vamos a calcular la probabilidad de que sea defectuosa la primera tuerca que tomo y defectuosa la segunda, pero sin reposición. Sin reponer. Sin reposición. Sin reponer significa no volver a meter la tuerca que sacó en el depósito. Sin reponer, sin reposición. Bueno, la idea es la misma. Calcula la probabilidad de que sea defectuosa la segunda o defectuosa la primera tuerca que se saca. Acordémonos que la O es la disyunción gramatical. La O, que es una O inclusiva, ¿no? Porque inclusiva significa que se podrían dar los dos fenómenos al mismo tiempo. Que sea defectuosa la segunda y defectuosa la primera, simultáneamente. Y esta O en álgebra de conjuntos es la unión, ya eso lo sabemos. Repito las cosas, sí, bueno, qué insistente, que soy repetitivo. Pero bueno, también es parte del lavado de cerebro que uno tiene que solicitar para poder entrar en juego con todos estos problemas a la hora de razonar. Entonces, bueno, esto cómo se desarrolla con la propiedad de la probabilidad de la unión de dos sucesos aleatorios. Que es la probabilidad de que sea defectuosa la segunda, más la probabilidad de que sea defectuosa la primera, menos la probabilidad conjunta, ¿no? De que sucedan ambas cosas a la vez. Bueno, esta es una propiedad que hemos demostrado ya en un video. Lo hice sobre la tableta digitalizada y también lo hemos aplicado un montón de veces. O sea que a la hora de decir, bueno, tengo que calcular esto, bueno, aplico la fórmula, sí, alguna vez, alguna definición, alguna fórmula de las que yo sé tengo que aplicar, bueno, esto. Bueno, la probabilidad de que sea defectuosa la segunda, más la probabilidad de que sea defectuosa la primera, menos la probabilidad de que sea defectuosa la segunda y defectuosa la primera, en forma conjunta, ¿no? Sí. Ya. Pero ahora es sin reposición. Sin reponer. Bien. Así que estos valores que están acá ya no corresponden. Porque estos valores de 17 sobre 1000 y 17 sobre 1000, era la probabilidad de que sea defectuosa, como lo sacamos en el punto A de este problema. La probabilidad de sacar una al azar, ¿no? Del depósito, indistintamente si viene de la primera o de la segunda máquina, es la probabilidad total de Bayes que habíamos sacado, que aproximadamente era 0.017, o sea, 17 sobre 1000, o sea que cada 1000 tuercas que tengo en el depósito es muy probable que tenga 17 defectuosas o falladas. ¿Okay? Bueno, pero como en el anterior problema reponía, la cantidad de tuercas seguía siendo 1000, así que, y la cantidad de defectuosas también, o sea, saco, mido, si es buena o mala, la tiro de nuevo al tanque o al depósito y sigue habiendo 1000 tuercas. Entonces la probabilidad de que sea defectuosa la segunda es 17 sobre 1000, la de que en la primera extracción también es 17 sobre 1000 porque la cantidad de
de tuercas y cantidad de tuercas defectuosas sigue siendo la misma. Bueno, y después aplique esto, la definición de probabilidad conjunta, que es la probabilidad que sea defectuosa la segunda sabiendo que es defectuosa la primera, por la probabilidad que sea defectuosa la primera. Pero en el caso que cuando reponía, en el punto anterior, la primera extracción no influía, no condicionaba absolutamente para nada la segunda extracción. Entonces, estos dos sucesos son independientes, porque es con reposición. Entonces, esta probabilidad, sea defectuosa la segunda, sabiendo que es defectuosa la primera, por definición de sucesos independientes, es igual a la probabilidad que sea defectuosa la segunda. Intuitivamente correcto, porque como la primera extracción no afecta a la segunda extracción, obvio que esta probabilidad de sacar una defectuosa en la segunda no está condicionada, no está vinculada por el hecho de haber sacado una defectuosa en la primera extracción. Por lo tanto, esto tiene que ser igual a la probabilidad que sea defectuosa en la segunda, porque la primera extracción no le hace ni cosquillas a la segunda extracción. Si me queda la probabilidad que sea defectuosa la segunda, por la probabilidad que sea defectuosa la primera, bueno, me queda otra cuenta. Pero eso era con reposición. Ahora vamos a hacer el punto H, que es el punto I. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero sin reposición, sin reponer. Entonces, la idea es la misma, pero estos valores ya no van a ser lo mismo, así que eso sí lo borramos. Eso ya no es lo mismo, porque ahora saco una tuerca, mido si es buena o mala y la dejo en la mesa y no la vuelvo a reponer en el depósito. O sea que estas probabilidades ya cambian. Lógicamente ya no va a ser lo mismo. Lo borro. Ya fue. Ahora vamos a hacer sin reposición lo mismo. La idea es la misma, o sea, teóricamente es esta fórmula. Sí, claro. Pero necesitaría calcular esto y la probabilidad conjunta. Bueno, por ejemplo, la probabilidad de que sea defectuosa en la primera extracción, se supone que antes de efectuar la primera extracción, supongamos que las máquinas están apagadas y tengo 1000 tuercas en ese depósito. Si antes de extraer, que tengo 1000 tuercas en el depósito frente a 17 que son defectuosas. O sea, dentro de esas 1000 están las 17 defectuosas. Bueno, la probabilidad de que sea defectuosa en la primera extracción es 17 sobre 1000, que es lo que sacamos en el punto A con la probabilidad total de Bayes. Esto es 17 sobre 1000. Ahora, ¿cuánto vale esto? ¿Y cuánto vale esto? Bueno, hay que calcularlo, claro. En fin. Bueno, esto de acá es la probabilidad conjunta. No es tanta incógnita que digamos, porque si me tengo que calcular la probabilidad conjunta, aplico la definición de probabilidad conjunta que uno conoce, que es la probabilidad de sea defectuosa la segunda, sabiendo, ¿no? Sabiendo que es defectuosa la primera extracción, por la probabilidad que sea defectuosa la primera extracción, que es 17 sobre 1000. Bueno. Y este valor y este valor, ¿cuánto valen? Bueno, este ya está, ¿eh? 17 sobre 1000. Pero esta probabilidad, la probabilidad de que sea defectuosa la tuerca en la segunda extracción, sabiendo que fue defectuosa en la primera extracción. Obviamente sin reponer, sin reposición. ¿Cuánto valdría? Pregunta. Lo hicimos muchas veces. Él pregunta también, pero eso lo sabe. Eh, No le soples vos, no le soples. 16 sobre 1000. No. Acordate que sacaste una ya. Claro, Entonces, ¿cuánto va a haber? Si sacaste una de las 1000. ¿Cuántas quedaron en el depósito? 16. No. Ah, no, 9,99, claro. 9,99 en total, sí. ¿Y Claro. 16 qué es entonces? Quedaron 9,99 en el depósito. Y como ya sacaste una defectuosa, lógicamente va a haber una defectuosa menos de la 17. 17 menos 1, 16. 16. Ese fue tu razonamiento, que está bien. Entonces, ahí está. Esa es la probabilidad. Bueno, hay que hacer el producto este. Pero falta
este valor. La probabilidad de que sea defectuosa la segunda. Bueno, esta probabilidad no es tan trivial, tampoco está, digamos, no es tan sencilla, tampoco está acá en el enunciado, porque nosotros lo que sacamos en el punto A es la probabilidad de que sea defectuosa en la primera extracción. Independientemente, bueno, indistintamente de qué máquina viene, por eso es la suma de las dos contribuciones de la primera máquina más la contribución de la segunda máquina, y por eso esto lo sacamos con la probabilidad total, que es la probabilidad total de Bayes, la primera ley de Bayes. Esto es para la primera extracción. Pero acá me están preguntando para la segunda extracción. Y ojo, que no repongo. Porque si repusiese, como en el punto H, si repongo la probabilidad se mantiene. ¿Por qué? Porque sigue habiendo la misma cantidad de tuercas en el depósito. Sigue habiendo 1000 tuercas en el depósito con 17 tuercas defectuosas. Porque la cantidad de tuercas sigue siendo la misma porque yo repongo. O sea, extraigo, mido si es bueno o malo y después la tiro esa tuerca en el depósito. Y sigue habiendo 1000 y sigue habiendo 17 defectuosas dentro de esas 1000. Pero acá no repongo. Acá saco, mido, bueno o malo, y la dejo en la mesa, no la tiro al depósito. Hay una menos ahora en el depósito. Ojo. Entonces, ¿cómo calculo la probabilidad de que sea defectuosa la segunda? Guarda. Razonemos. ¿Cómo calcularía? O sea, vamos a hacer un lugar acá, un cálculo auxiliar. Yo sé que quiero que sea defectuosa la segunda extracción, pero yo sé que hice una primera extracción. O sea, hice una primera extracción previamente a la segunda, lógico. Primero lo primero, segundo lo segundo. Entonces, ¿qué puede haber pasado? ¿Qué pudo haber pasado en la primera extracción? Bueno, la primera extracción no sé. Yo quiero que la segunda extracción sea defectuosa. Pudo haber pasado dos cosas en la primera extracción. Pudo haber pasado que sea defectuosa la primera extracción, o es sinónimo de unión, gramaticalmente, o buena la primera. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, entiendo. O sea, ahora, ¿cuál de las dos cosas es? Y no sé, pudo haber sido defectuosa la primera o buena la primera, no sé. No tengo idea. Podría haber sido buena la primera o mala la primera. O sea, buena la primera o defectuosa la primera. Entonces yo podría pensarlo así. Que sea defectuosa la segunda extracción, segunda tuerca, no es otra cosa que sea defectuosa la primera extracción, perdón, que sea defectuosa la segunda extracción, vamos a borrar un poquito, que sea defectuosa la segunda extracción y haya sido defectuosa la primera extracción también, o la disyunción gramatical, o que es la unión en álgebra de conjuntos, o la unión, que sea defectuosa la segunda y, acuérdense que la intersección es la I, con la conjunción gramatical, y buena la primera. ¿Se entiende? Sí, sí. Esto lo hemos hecho siempre, inclusive cuando calculamos la probabilidad total de Bayes, la primera ley de Bayes, no importa cómo se llama, Bayes o Pirulo. Esto lo hemos aplicado siempre. Que termina siendo la probabilidad total de Bayes, que la primera ley de Bayes, bla, 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 bla. Pero esto es el razonamiento que hay que seguir esquemáticamente, esto que está acá. Y esto se traduce en una unión de conjuntos. La unión de este conjunto, que sea defectuosa la segunda extracción y defectuosa la primera extracción, o que la unión, que sea defectuosa la segunda extracción y buena la primera extracción. Cuando uno esas dos cosas, me da el conjunto total de que sea defectuosa la
segunda extracción, segunda tuerca que saco. Bueno, ahora eso hay que traducirlo en términos de probabilidades. O sea que para calcular la probabilidad de eso hay que ponerle la P de probabilidad. O sea que me va a quedar la probabilidad que sea defectuosa la segunda es igual a la probabilidad de toda esta unión. Así hay que razonarlo. Defectuosa la segunda y defectuosa la primera. O unión, defectuosa la segunda y buena la primera. Bueno, cierro corchete. Y me queda la probabilidad de la unión de estos dos conjuntos. Bueno, a la hora de preguntarse cómo hago la probabilidad de la unión, es la propiedad que acabamos de usar y que usamos en el video anterior, que tiene que ver con esto. La probabilidad de la unión, la probabilidad de esto, más la probabilidad de esto, más la probabilidad conjunta. Usamos esa propiedad. Acuérdense, la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B, o sea, la probabilidad conjunta de A y B. La fórmula. O sea, en algún momento, cuando uno hace el razonamiento, tiene que aplicar alguna definición o tiene que aplicar alguna fórmula, una propiedad. Si tengo la probabilidad de la unión, aplico la fórmula de la probabilidad de la unión. Si tengo la probabilidad conjunta, aplico la definición de probabilidad conjunta. Aplico lo que tengo que aplicar. Y eso sí lo tengo que saber. Además lo demostré. Sí. O sea, esto como si fuese A, como si este fuese el conjunto A y este es el conjunto B de la fórmula que dije recién. La probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad conjunta de A intersección B. Esa forma. Indistintamente si son y A y B disjuntos o no. Si A y B son disjuntos, A intersección B es vacío, o sea, es imposible que suceda A y B al mismo tiempo, y como A intersección B sería un suceso imposible, la probabilidad de un suceso imposible es cero, porque nunca va a suceder. Eso es lo que me estoy informando, en el caso que sean disjuntos. Entonces la probabilidad de A unión B me queda como la probabilidad de A más la probabilidad de B, en el caso que A y B sean disjuntos. O sea, que A y B no se puedan cumplir simultáneamente o al mismo tiempo. Bueno, entonces, aplicamos la fórmula. A ver si tengo lugar. Voy a hacer lugar. La probabilidad de 2 intersección de 1 más la probabilidad de 2 intersección B1, probabilidad conjunta, ¿no? Menos la probabilidad de la intersección de ambos conjuntos. Menos la probabilidad de D2, intersección de 1, intersección de 2, intersección B1. Aquí por ahí yo tapé un poco. Acá está la intersección entre estos dos conjuntos. Entre este y este, que están definidos acá. La probabilidad conjunta. Acá está la intersección. Probabilidad conjunta. Bueno, hay que analizar esa intersección que está ahí. ¿Por qué hay que analizarla con cautela? Porque podrían ser esos dos sucesos, esos dos conjuntos podrían ser disjuntos o no. O sea, analicemos si son disjuntos. Disjuntos significa que no se pueden cumplir simultáneamente. La pregunta es, ¿estos dos sucesos que puse entre llave son disjuntos o no? ¿Se pueden cumplir simultáneamente o no? Pregunta. Que sea defectuosa la primera y la segunda, o que salga defectuosa la No, segunda. o no. Acá hay una I, que es esta Ahí, ok. intersección. Esa intersección, gramaticalmente en español, significa conjunción, significa y. Simultáneamente, al mismo tiempo, a la vez. Y la Y que pregunta se, y es, ¿puede? que, s- y que sea defectuosa porque no.
tengo un cartelito acá en la compu, por eso no llego a ver qué dice ahí. Defectuosa la tercera Acá dice defectuosa la segunda y defectuosa la primera, intersección y, defectuosa la segunda y blanca y buena la primera, y perdón. buena la primera. Blanca. No, No, no puede, son disjuntos, no puede. claro, son disjuntos porque no puede ser defectuosa la primera extracción y buena la primera extracción al mismo tiempo. Es una cosa de loco, no puede darse eso, no puede hacer al mismo tiempo buena y defectuosa a la vez. En la primera extracción, no, la primera extracción que hago de la tuerca no puede ser defectuosa y buena a la vez. Eso es absurdo, imposible. Entonces, como es absurdo e imposible, la intersección no puede darse. La intersección es vacía. Es imposible de que se cumplan estas dos cosas al mismo tiempo. Y como es imposible de que se cumplan esos dos conjuntos o esas dos cosas al mismo tiempo, la probabilidad de un imposible es cero, porque es imposible de que suceda. Si la probabilidad de un suceso vale cero es porque no va a suceder. Por lo tanto, no puede suceder eso. Por lo tanto, su probabilidad vale cero. Y esto vale cero y se tacho. Lo tacho porque vale cero. Ese análisis hay que hacerlo en todos los problemas. Entonces me queda la probabilidad de esta, la probabilidad que sea la segunda defectuosa y la primera defectuosa, más la probabilidad que sea defectuosa la segunda y buena la primera. Esas dos probabilidades conjuntas hay que calcular. Bueno, me queda la suma de esas dos cosas. Eh, bueno, hay que calcular esto y esto, ¿no? Esos dos términos, esas dos probabilidades conjuntas. Y a la hora de calcular dos probabilidades conjuntas, ¿qué tengo que hacer? Bueno, aplicar la definición de probabilidad conjunta y nada más. Otra cosa no tengo que hacer. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, calculo estas dos probabilidades conjuntas y listo. Bueno, calculo esas dos probabilidades conjuntas y termino el problema. Sumo estos dos términos, me queda la probabilidad de que sea defectuosa la segunda, que es el valor que tendría que poner acá para terminar toda esta cuenta prolijamente y calcular la probabilidad de que sea defectuosa la segunda o defectuosa la primera. Esto es sin reposición, porque si hubiese sido con reposición, que es lo que hicimos en el punto H, era más fácil, lo hicimos más rápido. ¿Por qué? Porque al reponer la tuerca en el depósito, la cantidad de tuercas es la misma y las probabilidades de que sea defectuosa tanto en la primera y en la segunda extracción se mantienen igual, porque la cantidad de tuercas sigue siendo 1000 y la cantidad de defectuosas sigue siendo 17. Pero en este caso, sin reposición, los sucesos no son independientes. La primera extracción condiciona a la segunda y por ende hay que hacer todo este juego. Bueno, vamos a calcular lo que falta y ya está. A ver, tengo lugarcito, tengo un lugarcito. Sí, vamos a tener un lugarcito. Vamos a hacer un lugarcito acá. Esta probabilidad que sea defectuosa, la segunda, es la suma de estas dos probabilidades conjuntas. Ok, entonces la vamos a sumar acá. Vamos a poner. La probabilidad que sea defectuosa la segunda y defectuosa la primera, por definición de probabilidad conjunta, es la probabilidad que sea defectuosa la segunda, sabiendo que fue defectuosa la primera, por la probabilidad de que sea defectuosa la primera. Este término es este primer término de acá. Más este segundo término, que es la probabilidad conjunta de que sea defectuosa la segunda tuerca y buena la primera tuerca, la primera extracción. Entonces, más, por definición de probabilidad conjunta, la probabilidad que sea defectuosa la segunda, sabiendo que es buena la primera, por la probabilidad que sea blanca, es blanca, buena la primera. Estoy con la caja de bolitas en la cabeza. Que sea buena la primera. Bueno, este término es este de acá. ¿Mm? Bueno, hay que calcular esas probabilidades. Fácil, sencillo y lógico. La probabilidad de que sea defectuosa en la primera extracción ya sabemos que es 17 sobre 1000.
la probabilidad de que sea defectuosa la segunda extracción, sabiendo que fue defectuosa la primera, ¿cómo se calcula? Lo hicimos. ¿Cuánto vale esto? Defectuosa segunda era 16/99. Claro, 16 sobre. Ahí lo vamos, claro. 16 sobre 9,99. Números feos, pero bueno, se multiplican fracciones, numerador con numerador, denominador con denominador, celular, ya está. Ahora me falta calcular la probabilidad que sea buena la primera extracción. ¿Cómo sería? ¿Cómo? La probabilidad de que sea buena la primera extracción. Este término. Que sea buena la primera extracción, es decir, que no sea defectuosa. Exacto. 983 era sobre 1000. Muy bien. Porque es, como la probabilidad de que sea defectuosa es la 17 sobre 1000, 1 menos la probabilidad de que sea defectuosa es la probabilidad de que sea buena, por la propiedad de sucesos opuestos. Entonces, 1 menos esto, se da cuenta, acá denominador común 1000, me queda 1000 menos 17, 983 sobre 1000. Exacto, usando esa propiedad. Entonces, esto es 983 sobre 1000, o sea, todo lo contrario. Si había 1000 tuercas y 17 son defectuosas, la diferencia 1000 menos de 17 es 983. 983 sobre 1000 es la probabilidad, que es muy alta, de que la pieza sea buena. Hay un 98,3% de que si yo elijo una tuerca al azar de ese montón, de esa pileta de tuercas, sea buena. Un 98,3 significa que seguro que va a ser buena y muy probablemente sea buena. Puede fallar, puede agarrar justo de mala suerte la que es mala, pero bueno, podría suceder. Algún consumidor se la lleva, seguramente. Bueno, ¿y cómo calcula la probabilidad de que sea defectuosa la segunda sabiendo que es blanca la... perdón, con la blanca. ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuosa la segunda extracción sabiendo que es buena la primera extracción? 17 sobre 99. 17 sobre... Bueno, sí, porque si saqué una buena en la primera extracción, hay una menos en el depósito, o sea, había 1000, una menos es 999. 999. Y como no, saqué una buena, no saqué una defectuosa, sigue habiendo 17 malas ahí. O sea, hay 17 sobre 999. Bueno, hay que hacer esta multiplicación de fracciones, suma, y este valor que yo saco, toda esta suma, no es otra cosa que la probabilidad de que sea defectuosa la segunda. Bueno, este valor, una vez que lo saco, ¿dónde lo voy a colocar? Bueno, este valor lo voy a colocar aquí. Ese resultado lo coloco ahí, sumo 17 sobre 1000, le resto 16 sobre 999 por 17 sobre 1000. Bueno, hago toda esta cuenta fea y me va a dar la probabilidad de que sea defectuosa la segunda o defectuosa la primera, siempre y cuando haga todo esto sin reposición. Y ya son 29 minutos 30 segundos. Ya está, listo. Ya nos vamos. Picamos mucho, hablamos mucho. Ya son dentro de 10 minutos. Nos saca, pero no necesitamos 10 minutos más. En el próximo video vamos a hacer otra cosa. Y así sucesivamente. Voy sacándole el jugo a todos los problemas con todos los ítems que pueda, porque son las posibles preguntas que pueden aparecer en cualquier problema de probabilidades que tengan que ver con sucesos aleatoriamente independientes y condicionados. En todo caso, cuando los fenómenos son con reposición, los sucesos aleatoriamente son independientes. Cuando los procesos, los fenómenos son sin reposición, los sucesos aleatoriamente son condicionados. Esto es universal, general. Así que bueno, nos vamos. Espero que les haya gustado y nos vemos en 53. No se vayan, lo que viene lo mejor. Ahora sumamos, vamos al ítem J. Bye bye.